Mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dijo él: ¿Quién eres, Señor? Respondió: Soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Me emociona leer este pasaje porque si me preguntaras eso de ¿cuál es tu personaje favorito de la Biblia? A excepción de Jesús, por supuesto, yo te diría que San Pablo, sin dudarlo. Siempre me he sentido muy identificada con él porque yo también fui perseguidora, sin desvivir a nadie, lógicamente, los tiempos son otros, de los cristianos, de la iglesia, de los sacerdotes. No era una persecución activa ni que me fuera la vida en ello, pero si tenía que opinar, lo más probable es que opinara de una forma negativa e incluso despectiva de la religión católica, de la religión cristiana. Pero al mismo tiempo también era un poco incoherente porque dentro de mí había un deseo profundo y genuino de que Dios fuese real y de conocerlo, aunque yo no fuera consciente de ello. Y también, al igual que San Pablo, me llama mucho esto de predicar y dar a conocer el Evangelio, de dar testimonio, especialmente a aquellas personas que, como yo lo estuve, pues están alejadas ahora de Dios o incluso se consideran ateas. Así que yo también en este vídeo lo que quiero es compartir contigo mi testimonio. Justo en el vídeo anterior yo ya te hablé un poco de esto porque realmente mi historia con la fe empieza desde que soy muy pequeña. Siempre he tenido estas preguntas existenciales y ese temor a la muerte que yo tenía y que fue desapareciendo con el tiempo. No voy a entrar más en detalles con esto, así que voy a retomar, porque ya está en ese vídeo como toda esta parte, ¿cómo decirlo?, que anticipa lo que yo voy a vivir después, como que prepara todo el camino, está en ese vídeo, así que vamos a saltar directamente a un punto clave que fue el año 2020, el año de la pandemia, del que ya también te hablé un poquito en ese vídeo, pero muy por encima. Yo sinceramente cuando empezó la pandemia en el año 2020 empecé un poco de jajas, en plan de bueno va, un fin de semana que nos vamos a casa, luego nos veremos. Lo llevaba bastante bien, estábamos en cuarentena mi compañera de piso y yo, tranquilitas, nos amenizamos mucho ese periodo en cuarentena, pero poco a poco dentro de mí empezó a cambiar algo, que ya no estaba tan contenta con la situación. Sí que es verdad que desde el primer momento me preocupaba un poco. Sí que tenía esa pequeña paranoia, ese pequeño pánico a, ostras, a ver qué pasa. Yo buscaba muchísima información en Twitter, me acuerdo que me empapaba a leer de todo porque siempre he necesitado como saberlo todo para tener la situación bajo control, ver cómo podemos controlar esto, que no se salga de madre, tal. Un poco así, y de hecho al poquito tiempo de estar en pandemia, yo me borré Twitter porque no me hacía nada bien. Dije, mira, mejor no lo leo y ya está, sigamos como si nada. Pero aparentemente yo estaba bastante bien porque como no teníamos que salir, a mí lo que me daba miedo era salir de casa. De hecho, yo volvía de las salidas a comprar y me lavaba los brazos hasta aquí, hasta el codo, toda paranoica. Y luego me di cuenta de que realmente me estaba afectando porque cuando empezaron a permitir los paseos, en el primer paseo, si mal no recuerdo, creo que fue el primero, iba con mi compañera tal, y me dice, María, vas totalmente desorientada. Y es que iba tan nerviosa por la calle que era como, ¿a dónde giramos? ¿Para dónde vamos? Tal. Yo lo pasaba muy mal con el tema de las salidas, yo era muy feliz y estaba muy a gusto encerrada en casa. Llegamos a finales de mayo, junio y yo ahí sí decido volver a mi casa con mis padres, mi hermana, mi perrito, tal. Y ahí justo viví una anécdota que a veces pasa desapercibida, pero yo ahora ya lo veo como uno de esos guiños de Dios o incluso uno de esos ataques espirituales que se estaban como gestando, como que el mundo espiritual sabía lo que iba a pasar. Pues simplemente que mi padre siempre ha sido muy católico apostólico romano, no se pierde ni un solo rosario del mes de mayo, siempre iba él además a rezarlo a la parroquia de su pueblo. Y entonces claro, en mi casa en ese momento llevaban todo el mes rezando el rosario pues por respeto a mi padre y porque bueno, es lo que tocaba y ya está. Y mi madre y mi hermana pues lo hacían sin ningún problema. Yo claro, me había perdido todo este mes porque no estaba en casa. Llego para el último día de rosario, creo que era, sí. Yo lo recé por respeto, sinceramente, era como, no quiero hacer esto, pero por respeto a ti, por respeto a vosotros que lleváis todo el mes rezando, lo hago, me siento y ya está. ¿Qué pasó? Mi cabeza había olvidado la mayoría de las oraciones o de cómo se rezaba el rosario porque, no lo he dicho, pero realmente a mí sí me dieron una educación cristiana hasta la confirmación. La confirmación ya la hice por cumplir, por no dar el disgusto en casa y luego ya fue como, adiós muy buenas, yo no quiero saber nada de esto. Total, que rezando el rosario me equivoco y mi hermana, que es muy vacilona y siempre me está ahí picando, me vaciló, o sea, me dijo algo, se rió de mí como diciendo, no te lo sabes
¿sabes? Yo sí, jaja, muy de buenas sin más, pero yo me agarré un rebote que no te lo imaginas, que me levanté, marché y dije, yo no quiero saber nada. Pero un enfado de estos que dices, no tiene sentido que te estés enfadando así por esto. Estaba como con una ira y bueno, ya está, hasta ahí la anécdota, no recuerdo más de ese momento. Me enfadé, me fui y yo no terminé de rezar. Luego, a medida que nos íbamos adentrando en el verano, este miedo que yo tenía al virus como que fue poco a poco a más. Y además viviendo en un pueblo era más fácil que hubiera momentos en los que la gente salía, estábamos como un poco más relajados. A mí esos momentos de agrupación de gente, de multitud, yo lo pasaba muy mal. No quería, o sea, quería volverme a casa cuanto antes. Yo era la típica que igual justo en un momento dado no hay mascarillas, yo no me quitaba la mascarilla ni un solo segundo, ni siquiera al aire libre, yo la llevaba conmigo, que es que me daba igual ahogarme, me daba igual el calor, yo necesitaba llevar esa mascarilla puesta. Y como que ese miedo fue poco a poco a más, hasta que llegó un punto que ya mi miedo no era me contagio del virus, mi miedo era ¿y si me muero? Entonces conecté otra vez muchísimo con ese miedo que yo tenía de pequeña a la muerte, de decir, ostras, si me muero, ¿qué pasa? ¿Qué angustia tal? Y ahí ya fue como un ya no hay vuelta atrás, ya esto va creciendo y creciendo y ya no puedo controlarlo. De hecho, claro, yo llegó un momento en el que estaba tan mal que decido llamar al médico. En ese momento la mayoría de citas eran por teléfono, salvo que fuera algo como que sí o sí tuvieras que ir. Respuesta de la persona que me atendió, vale, te receto un... ¿Cómo se dice? Somnífero, ¿no? Se me ha ido ahora el nombre, no es ansiolítico, sino una pastillita para que puedas dormir por la noche. Te tomas una todas las noches y ya está, duermes. Vale, muy bien, empezamos con la pastillita. Pastillita que había días que sí, me dormía, días que no, igualmente todas las noches tenía momentos de despertarme y de pasarlo muy mal, pero bueno, ahí estaba la pastillita. Luego hubo un momento en el que yo ya estaba tan sumamente mal, que ya entraré un poco más en detalles con síntomas y todo esto. Tengo como las anécdotas, no tanto cronológicamente, sino más bien agrupadas por tipo de anécdotas, y también porque es que yo tengo ciertas lagunas mentales de ese año, de yo sé lo que pasó, pero hay cosas que ahora me preguntas y no sabría ordenarlas bien, ¿sabes? En una línea cronológica. Bueno, cositas. Bueno, el caso es que uno de estos días ya mi madre me dijo, oye, vamos al centro médico para que te quedes también más tranquila, ya verás cómo no te pasa nada, porque yo una de las cosas que decía es que siento que me estoy muriendo, o sea, de los síntomas que yo tengo de ansiedad, siento que me estoy muriendo. Ahora te lo cuento entre risas, pero porque está superadísimo, que si no, vamos al centro médico y yo siempre digo que la mujer que me atendió esta vez, o sea, fue un angelito, de verdad, un angelito que me puso, ay Dios, en el camino, porque me tranquilizó muchísimo, me miró todo, me explicaba, mira, estás bien, no te está pasando nada, simplemente lo que te pasa es que tienes tal ansiedad que estás somatizando todos los síntomas posibles. Yo, vale, no me estoy muriendo, pero tengo ansiedad. Y esta mujer ya me propone tener un ansiolítico como rescate, en plan, si ves que lo necesitas te lo tomas, pero si no, no, momentos puntuales. Que de hecho recuerdo tengo como un momento muy marcado en el que yo ya un poco más adelante, esto sería ya habiendo empezado otra vez el curso en la universidad, tener un cumpleaños, esto fue en octubre, fijo, fue en octubre, recuerdo el cumpleaños, y decir, ostras, no voy porque es que no me siento capacitada para ello, estar en casa y tener una angustia de decir, ¿cómo voy a aguantar ahora estar allí? No, si es que se me nota, porque una de las cosas que yo hacía era fingir que todo estaba bien. Yo esto no lo hablaba más que con mi madre, luego mi padre, poquito más. Juraría que solo lo hablé con una amiga. Sí, creo que sí, solo con una. Entonces dije, vale, hoy sí, me lo tomo. Me la tomé y me fui para allí. Y en cuanto pude, pues me volví súper pronto a casa y ya está. Y aunque yo ya estaba ahí con la ansiedad a tope y muchos síntomas, hubo otro momento clave que me disparó todo muchísimo más. O sea, ahí ya fue como, esto ya es terrible, yo ya no puedo más. Entre que acababa el verano y empezaba la uni, si mal no recuerdo, juraría que sí, habíamos hecho plan con mis amigos de hacer una casa rural, o sea, irnos de fin de semana a una casa rural, fin de semana o varios días, ni lo recuerdo, no sé, el caso es que nos íbamos de viaje de veranito, tal, todos juntos, como acostumbrábamos a hacer de vez en cuando. Y yo ahí tenía un gran dilema, digo, yo estoy fatal, yo no estoy para irme a una casa a beber, o sea, no. Mira, igual aquí no estaba tomando todavía nada porque yo en esa casa rural bebí, sí. Entonces, poco a poco vamos poniendo en orden las anécdotas. Bueno, llegamos a esa casa rural y aquí ocurre otro de los grandes guiños de Dios que digo, wow, porque yo ahí me faltaba la historia completa, pero yo ahora veo la historia completa y digo, madre mía, esto no fue casualidad ni mucho menos. Vale, llegamos a la casa rural, nos repartimos habitaciones tal y cual y resulta que justo enfrente, o sea, la puerta
aquí a la izquierda, pegada en la pared de la habitación en la que yo iba a dormir con otra amiga del grupo, hay una Biblia enorme, pero de estas antiguas que tú las ves que sabes que tienen valor, que las tienes casi de exposición, sí, no es para leerla, la tienes ahí para expuesta en tu casa, tal, queda bonita, ya me entiendes. Y digo, ostras, ¿qué hace esto aquí? No sé, yo no dejaría en una casa rural que alquilas a grupos de amigos que van a hacer fiesta, yo no dejaría esto aquí, pero bueno. Y al poco veo que uno de los chicos del grupo está hojeando la Biblia y a mí me llama la atención porque yo en ese momento ya buscaba cosas sobre la vida más allá después de la muerte para intentar nuevamente aliviar este miedo que yo tengo a morirme. Y él está y tal, y yo, gato golito, se quemó el hocico, voy para allí y le digo, oye, ¿por qué estás mirando esto, tal, no sé qué? Y me cuenta que él tiene fe, que cree en Dios a su manera, no es practicante, pero bueno, que cree en Dios. Y yo sigo tirando del hilo y le digo, y quiero saber por qué. Entonces me dice que ha vivido una serie de situaciones paranormales muy heavies y que él tiene claro que sí, que existe algo. Digo, ostras, yo quiero conocer esas historias. Pero él me dice, bueno, es que son un poco fuertes, no sé, tal. Ahí quedó la cosa. Por la noche, ya todos, después de un buen rato bebiendo, todos entonaditos para entendernos, veo que este chico baja a uno de los pisos de abajo. Yo bajo detrás y me lo encuentro en mi habitación, no sé si había alguien más por ahí, no sé. Y digo, esta es la mía. Voy a preguntarle otra vez y voy a insistirle. Oye, por favor, cuéntame esto, tal, no sé qué. Me cuenta 2 anécdotas, de las cuales yo solo recuerdo una y mal. O sea, tengo como la parte más traumática de la historia grabada, pero nada más. Y a partir de ahí, a mí me entra un terror. O sea, una cosa me deja un mal cuerpo terrible. Que digo, uff, yo pensaba que esto no iba a ir a más y telita. Pero la cosa no queda ahí. La cosa no queda ahí y bueno, la fiesta continúa, pero cuando ya nos queremos ir todos a dormir, una de mis amigas, la que duerme conmigo, está un poquito incontrolable, no se quería ir a dormir y la tenemos que convencer, casi obligar, para irnos a dormir porque todos nos queríamos ir a dormir. Entonces, la última persona que la lleva, la última que da el último empujón para que se meta en la cama, soy yo, porque dormía conmigo, y la veo que reacciona como un poco enfadada, agresiva, y a mí esa reacción en ese momento como que me da miedo, pero no miedo de, ostras, te va a pegar, se va a poner, no, porque realmente nos conocíamos todos y no era ese miedo, era como que había algo en su reacción que a mí, no sé, me dio como de esto de piel de gallina, algo así. Y nada, nos fuimos a dormir tal. Después de un rato, o sea, estábamos ya como dormidas y yo escucho que ella me llama. Vamos, yo escucho que me llaman. Y yo le digo, ¿qué quieres? Y me dice ella, no, ¿qué quieres tú? ¿Qué me has llamado tú? Quedó así la cosa, nos volvimos a dormir. Ella se volvió a dormir. Las dos habíamos sentido que nos llamaban, pero ninguna había sido. Y yo me quedé un buen rato intentando luchar contra el insomnio, con la cabeza que es que era como si yo sentía todo el rato como una nube negra, o sea, no viéndola visualmente, no con los ojos, pero de sentir así como una presión aquí, como, no sé cómo explicarlo, una sensación muy extraña, muy mala, muy desagradable, y al mismo tiempo yo no paraba de oír ruidos en la planta de arriba. O sea, justo en la parte de arriba. Yo creo que ya no dormí mucho más, trocitos sueltos porque no podía, estaba aterrorizada y sentía eso, sentía como una presencia muy mala ahí encima de mí. Nada, al día siguiente ya nos íbamos cada uno para su casa y ya está. Pero claro, yo después de eso, yo no vuelvo a dormir igual. O sea, si ya dormía mal, a partir de ahí, ese run run en la cabeza todas las noches, ese como, no eran golpes, pero era como, yo intentaba cerrar los ojos, sí, esta sensación que tienes la mente a 1000 por hora, pero no estás pensando nada realmente, como si tuvieras una discoteca aquí metida sin música, solo el ruido, es la mejor forma que tengo de describirlo, pero no es exactamente eso. Bueno, algo ahí que no te deja dormir. Y a mayores yo no paraba de ver de formas así como muy aleatorias imágenes feas. Imágenes de caras sonrientes muy desagradables. De esto, ¿cómo se llama? Creepy. Bueno, te lo imaginas, como monstruos, ¿no? Que yo ahora lo pienso y lo asemejo lo relaciono con demonios. Y vale, hasta ahí la parte de la casa rural. O sea, para mí la casa rural, esas anécdotas solo empeoraron mi situación con la ansiedad y especialmente las noches. Al final es que yo vivía al día a día con una angustia constante, así como en el pecho, que intentaba cosas como yo me levanto tal, hacer la cama, o sea, era como estira la sábana, siéntate otro rato, coloca el cojín, no sé qué, pero era incapaz, o sea, todo se me hacía un mundo, estaba como agotada al mismo tiempo con esa angustia. Por las noches a veces me despertaba sudando con palpitaciones y digo, me estoy muriendo, y yo tiraba de Google, palpitaciones, no sé qué, sudoración, puede ser un infarto, y yo,
Me estoy muriendo. Bueno, es que de hecho yo antes de que empezara la uni hubo ahí una temporada y cuando yo estaba en mi casa, los tiempos que estaba en mi casa, yo salía por obligación a sacar a mi perro y ya, o sea, es que yo no quería salir para nada más, ni mucho menos relacionarme. Y además tengo momentos cuando yo ya empecé a hablarlo en casa y tal, de noches de mi madre tener que dormir conmigo, para que veas un poco el nivel, y dormir las dos, o sea, ella me daba la mano. Mi cama es de estas nido, que tienes como una más arriba, otra dentro, la sacas tal, entonces yo dormía con el brazo así hacia abajo y ella me sujetaba la mano porque es que era horrible. Ese run run en la cabeza constante y digo, bueno, por lo menos me está agarrando alguien. Y obviamente, aparte de intentarlo con el médico, tal, yo buscaba soluciones. Yo en el día a día pues intentaba hacer respiraciones, que si buscar algo para una meditación, yoga, tal. Incluso aquí ya había empezado un poco a investigar sobre esto de la muerte, pero me salían todo cosas muy de guías espirituales, reencarnación, nueva era. No sé si conoces el término nueva era, no lo conoce todo el mundo, pero un poco esta espiritualidad así que está muy de moda ahora actualmente. Y a mí esto, al contrario que darme paz, al revés, era como que no sé, como que dentro de mí aumentaba la angustia, como que no me saciaba, no me daba paz, no me daba esa certeza. Y al final todo esto, toda esta ansiedad evoluciona en yo llego a un punto emocional o de estado interno en el que yo le pierdo completamente el sentido a la vida. Es decir, me explico. Era como, yo dentro de mí pensaba, ¿para qué? ¿Para qué estar aquí? Si es que total, nos vamos a morir y ya está. Si es que no me merece la pena esto, no me merece la pena el sufrimiento, porque yo no me quiero morir, yo quiero vivir eternamente, pero la vida se acaba. Entonces era como, las cosas que me gustaban, ya de repente no me gustaban. Esforzarte por sacar la carrera o por labrarte un futuro o lo que sea, no tiene sentido porque nos vamos a morir. Ya llegó a un punto que era como desesperanza, apatía con la vida, ya está, pues mira, a ver si me muero y ya está. No, eso no, porque le seguía teniendo como ese miedo a la muerte, pero un poco así, o sea, como que todo dejó de tener sentido. Y esto, como la gota que colma el vaso, supone un gran punto de inflexión en el que yo digo, vale, no estamos pudiendo resolver esto. Yo soy una persona que está acostumbrada a solucionarse los problemitas ella sola. Me cuesta mucho compartir cuando estoy pasando un momento difícil, cuando tengo un problema. Yo primero resuelvo la situación y ya cuando tengo lo que siento procesado, cuando tengo la situación más o menos bajo control, igual ahí sí te lo cuento. Pero hasta entonces no. Entonces, claro, yo llego a un momento que dije, ostras, no puedo con esto. O sea, o nos rendimos totalmente o hacemos algo. En este momento yo decido pedir ayuda, decido sentarme a hablar con mis padres, con los dos al mismo tiempo y decirles, mira, me pasa esto, no sé qué hacer, pero le he perdido el sentido a la vida, bueno, tal. Me siento a hablar con ellos, a contarles la situación ya hablando más abiertamente de cómo me siento, de lo que pienso y de todo. Y entonces mi padre, recordemos, la persona más creyente, más practicante de mi casa y la persona con la que yo antes discutía muchísimo por tema de religión especialmente y chocábamos mucho, no dice nada, pero se levanta, sale de la cocina a la entrada, abre un armario que tiene él ahí pues con santos y con velitas y estas cosas y vuelve con una Biblia muy antigua. Es que te la iba a enseñar, pero... es que la devolví a su lugar de origen. Por eso no la tengo aquí a mano. Bueno, vuelve con esta Biblia, me la entrega y me dice, toma, aquí tienes todas las respuestas. Y yo en lugar de hacer un drama y decir, se te ha ido la cabeza a mí que me cuentas de esto, cojo esa Biblia con mucho respeto, con mucho cuidado y me la quedo. Si lo piensas fríamente, casi que hasta esta situación no tiene como mucho sentido todo, pero hoy sé y tengo la certeza de que fue el Espíritu Santo utilizando a mi padre para darme esa Biblia y fue el Espíritu Santo influyéndome en mí para no montar un show, para no ponerme en plan soberbio y aceptar esa Biblia con el corazón abierto. Entonces yo a partir de ahí, cada día empiezo a leer la Biblia, sin entender nada, leyendo Génesis, porque claro, tú un libro lo empiezas de izquierda a derecha, o sea, de principio a fin, pero yo lo poco que me habían enseñado por las catequesis y todo, y los años de atrás en los que mis padres intentaban inculcarme la fe, yo había hecho borrón y cuenta nueva, o sea, aquí no quedaba nada. Muchas cosas no las entendía, algunas incluso decían, madre mía, esto cómo me chirría con mi forma de pensar, pero yo sabía que yo leía a medida que leía y cuando yo estaba leyendo yo me sentía en paz. Yo dejaba de sentir esa angustia y era como que esa lectura me atrapaba, yo quería más y más y más. De hecho, al año siguiente, cuando yo ya empiezo a hacer el TFG,
todas las mañanas yo antes de ponerme con el TFG me pongo a leer la Biblia y sin ese ratito de leer la Biblia es como que yo no podía empezar mi día. Claro, cuando yo me doy cuenta de que me está pasando esto con la lectura de la Biblia, digo, uy, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa con la religión cristiana? Con esto de lo que me habían hablado tantas veces y que yo había despreciado tanto. Y sigo investigando, pero ya mucho más centrado en el cristianismo y en las razones de ser o fundamentos, evidencias de que Jesús fue real, que murió, que resucitó, que Dios, que Dios es el Dios de la Biblia. Pero además es que esto era 24/7, o sea, yo necesitaba, en cuanto podía, tenía un ratito, venga a YouTube, venga a ver vídeos, venga a escuchar testimonios de otras personas. Incluso tenía que hacer algún trabajo para la uni o lo que sea, y mientras estaba con algún vídeo de fondo, hasta que llega un día en el que yo tomo la decisión de pedirle ayuda a Jesús. Yo había visto por los testimonios que ese tal Jesús, Dios, había ayudado a muchísimas personas. Digo, bueno, por probar no pierdo nada. Y ya fui a lo desesperado y le dije, mira Jesús, yo no creo en ti, tú sabes que me cuesta creer en ti, pero si eres real, necesito que me ayudes, porque yo sola no puedo más. Y a partir de ahí, todo como que empezó a mejorar progresivamente. Yo seguía con esa sed de buscar a Dios que cada vez me iba más. Yo iba, cada vez que hacía el camino de mi casa a la uni, de mi uni y de la uni a casa, yo iba escuchando canciones cristianas, canciones de misa, porque esto me generaba mucha paz. O sea, era la única manera en la que yo cogía fuerzas para poder hacer ese trayecto, porque yo no quería salir de mi casa. Incluso empecé a por las tardes escaquearme, a soltar cualquier excusa para irme a casa por un lado diferente al que solía volver con mi grupo de amigos para ir a misa. Me plantaba yo en misa sola, al fondo, en el último banquito ahí, pasando desapercibida. Recuerdo salir, coger el teléfono, mamá, salgo de misa, porque de verdad que es que cuando voy a misa me siento tan bien, siento tantísima paz. He ido a misa sola y en mi casa todos como flipando. Llegó un momento en el que pensaron, esta niña se nos mete a monja. O sea, era el miedo que había en mi casa en ese momento, pasamos de un extremo a otro. Y fue un proceso tan natural, tan fluido, hasta el punto de que hubo un día en el que dije, yo no quiero seguir tomando pastillas para dormir, porque uno, tampoco es que me hagan efectos siempre, tampoco es que, al contrario, a veces como que es peor. Yo sola decir, yo ya no quiero seguir tomando esto. Y de repente un día pues todo estaba bien. O sea, yo le pedía a Dios que me quitara toda esa angustia, todos esos síntomas, y así fue. O sea, fue una mejora progresiva, pero que fue casi milagrosa, ¿no? O sea, para mí fue milagrosa, y quiero decir esto con pinzas. Vamos, que es que cuando me quise dar cuenta yo estaba locamente enamorada de Dios, que así es un poquito todo el tema de las conversiones. Al final es una relación, o sea, tú no dejas de tener una relación con Dios y siempre hay esa fase de enamoramiento, y luego pues va viendo ese crecimiento, esa madurez y todo como que se estabiliza más. Pero yo recuerdo ese primer año pues como una luna de miel con el Señor, y era todo maravilloso, y de sentirte flotar. Esa etapa en la que quieres saber todo absolutamente de esa persona, por eso yo también creo que investigué tantísimo. Pero luego llega esta parte de todo se asienta, las mariposas bajan y te enseña a volver a un equilibrio, porque claro, tú no puedes vivir en este mundo así, en ese estado de enamoramiento todo el tiempo, porque no es realista, porque necesitas pies en tierra, y ojo que estamos en este mundo ahora y necesitas estar como centrado, y luego pues eso, es una relación que va madurando. Y otra cosa que noté como un cambio así muy rápido, o sea, como sin esfuerzo, es que yo cambié mucho mi manera de pensar. Es como si de repente la venda de los ojos se te cae, y a mí no tuvo que venir nadie de la iglesia, ningún sacerdote ni nada. Nadie vino a decirme, oye, esto está mal, esto no lo puedes hacer, esto que piensas no es así, porque no. O sea, es como que Dios mismo te vuelca el entendimiento y de repente te hace clic y dices, vale. Por ejemplo, yo que me había hipersexualizado mucho en redes, de repente yo entendí sin más, sin que nadie me lo dijera, de esto no lo voy a hacer nunca más. De actitudes que yo había tenido saliendo de fiesta, esto ya no lo quiero más en mi vida. Es como que tu propio cuerpo, tu propia mente empieza a rechazar cosas que habías normalizado, que creías que no te hacían ningún daño ni hacías daño a otros, y porque muchas veces hacemos muchas cosas o pensamos muchas cosas en nombre de la libertad, de quién eres tú para decirme lo que tengo que hacer con mi vida, pero es esa misma libertad entre comillas que defendemos la que nos está destruyendo poco a poco. Que suena muy bonito decir somos libres, viva el amor, tal, pero no somos conscientes, porque lo que pasa es que vivimos tremendamente dormidos a esta realidad espiritual y no vemos más allá de lo que es el cuerpo, y lo que he dicho, que suena como bonito, suena de jiji jaja, paz y amor, creo que se me entiende. Y lo que decía de esto de que a mí me parece
milagrosa la forma en la que yo salí de la ansiedad y que digo que quiero coger con pinzas por varios motivos. Yo sé que en mi caso particular, porque Dios obra de maneras diferentes según la persona con la que esté tratando, porque así tiene que ser, porque va a hacer lo que tú necesites. Yo, como decía antes, siempre fui muy de resolver las cosas yo sola. Yo he sido muy soberbia y por supuesto seguiré siéndolo en algunos momentos, pero yo era eso, yo tenía mucha soberbia y mucha autosuficiencia. Soberbia y autosuficiencia, también lo comenté en el vídeo anterior. Entonces yo sé que, y ya no solo por eso, sino porque yo necesitaba saber que había sido Dios. O sea, a mí no me podía quedar ninguna duda de que el cambio que yo había vivido venía porque Dios así lo había querido y porque Dios me había curado de la ansiedad. Y por eso creo que Él decidió obrar así, como de forma milagrosa, sin terapias ni sin nada más. Pero esto no significa que ahora todas las personas necesiten sanar su ansiedad, sus depresiones, su cualquier enfermedad mental a través de la espiritualidad y de la oración, y que no digo que si Dios quiere no lo vaya a hacer así, porque ejemplo es el mío, pero esto no sería lo habitual. De hecho, no es incompatible la psicología con la fe, sino que además creo que las dos como que se complementan muy bien. Y creo que en mi ansiedad, además de lo que ya he dicho, mi ansiedad tenía un componente espiritual muy fuerte. Entonces, claro, tampoco es lo mismo que tú vengas de una ansiedad por, no sé, por algo mucho menos abstracto que a lo que yo me pasaba. Yo estoy segurísima, y sé que esto suena quizás un poco loco decirlo, sobre todo si no tienes fe, si no crees en Dios, si no eres consciente de que el mundo espiritual existe. Estaba la parte psicológica de ansiedad, más biológica si quieres decirlo, pero en mi caso sé que había un componente espiritual muy fuerte. Y lógicamente, si estamos hablando de temas espirituales, no solo necesitas la parte de la medicina, sino que también necesitas a Dios. Y para mí creo que es en todo proceso. O sea, al final el ser humano es mente, cuerpo, alma, y lo que nos pasa, el problema que tenemos es que vemos muy bien mente-cuerpo, mente incluso empezamos a verla bien ahora, no siempre se ha visto bien, pero nos falta siempre esta tercera patita. Entonces, por eso siempre hay esa insatisfacción en el ser humano, porque nos falta cubrirnos de manera integral lo que somos como seres humanos. Espero haberme explicado bien, porque lo que siempre quiero que quede claro es que está muy bien, que Dios sí hace milagros y que sigue haciendo un montón de milagros. Si te pones a investigar vas a encontrar muchísimos, y incluso milagros que no suenan tan el día a día. O sea, el día a día ya es en sí un milagro, que estemos aquí vivos todos, pero que no nos vayamos ni a un extremo ni al otro. Que nadie se frustre pensando, no, es que yo necesito sanar, pero solo con Dios, porque con Dios lo tengo todo, porque es que Dios nos hizo así, y ya lo comenté también en el otro vídeo, siento que me estoy repitiendo, pero bueno, por si acaso, se sirve de todos nosotros para que podamos ayudarnos unos a otros y que no seamos seres independientes, seres arrogantes que no necesitamos de los demás, porque no es su idea. Y porque, como he dicho, tenemos tres patitas, mente, cuerpo y alma. O sea, no es como que esas tres áreas van individualmente, van separadas, al revés, es como que todo coexiste y todo necesita de todo. ¿Que existen curaciones milagrosas que no tienen explicación? Sí, por supuesto, las sigue habiendo desde los siglos de los siglos. Estoy quedando sin voz, no me he traído agua. Bueno, ya casi acabo. Y bueno, estamos ahora en 2026. Para mí este proceso o este testimonio de conversión empezó en 2020, aunque como ya dije, se fue gestando a lo largo de los años, como que todo tiene sentido ahora, desde ese temor a la muerte, que luego al final se descontrola con la ansiedad del 2020 y tal. Y de 2020 a 2026, como te decía, la relación con Dios es algo que va a más. En mi caso ha ido como a más. De hecho, yo he pasado por momentos difíciles, por situaciones difíciles y de mucha oscuridad en estos últimos 6 años, pero nunca he dudado de que Él es real. O sea, yo ahora tengo la certeza de que Dios existe, incluso cuando he pasado momentos difíciles, que me parece también importante decirlo, porque a veces parece que se vende la idea de si tienes a Dios en tu vida todo está bien y no pasa nada, es como la solución a todos tus problemas, y realmente lo es, pero no significa que no vayas a atravesar cosas difíciles, que no vayas a tener más problemas, porque es que yo lo he visto conmigo y con muchas personas. Donde más crecemos precisamente es cuando atravesamos estos momentos difíciles de la vida, pero nos dejamos acompañar por Dios. Y eso no significa que nuestra fe esté impoluta siempre. Me refiero, yo como te digo, personalmente yo no dudo de que Dios exista, pero sí que es verdad que mi relación pues también ha sufrido altibajos con Él, que me he enfadado con Él, que he tenido momentos en los que ni siquiera quería hablar con Él, era como, mira, déjame que ya resolveré yo esto como pueda, pero no me estás ayudando, no me estás entendiendo, no entiendo por qué ahora permites que pase esto. Que esos momentos son normales y que son necesarios también para seguir creciendo en la fe y para seguir, sobre todo, yo lo que noto es que mi confianza en Él se desarrolla más
cada vez que paso por uno de estos momentos. Y en cuanto a lo de darle sentido a la vida, y con esto ya cierro, para mí no solo es que la vida no tenga sentido sin Dios, o sea, yo ya no entendería, si el día de mañana me dices, no, que esto es todo mentira, que no, que yo sé que no, tengo la certeza, o sea, yo ya no necesito más pruebas, a mí ya no me sacas de aquí, pero yo qué sé, en el hipotético caso de esto no es real, yo ya no entiendo el mundo, yo no entiendo la vida, no entiendo mi vida sin él. Para mí, el sentido de la vida no solo es Dios, sino que además Dios le da sentido a todo lo demás. Todo esto que yo decía de es que le he perdido el sentido a la vida, es que lo que me gustaba ya no me llena, es que ya no entiendo por qué debo esforzarme, porque la vida ya no tiene sentido. Él, poco a poco, y lo ha hecho a lo largo de estos 6 años, no ha sido algo inmediato del 2020, yo creo que ahí ha empezado ese proceso y luego ha seguido trabajando muchas cosas en mí. Él poco a poco te va devolviendo todo, va restituyendo, algunas cosas las quita, pero otras te las devuelve y te las devuelve bien, te enseña a relacionarte con esas áreas de tu vida teniéndolo a él como el centro de todo. Por eso digo que él da sentido, él ordena. Y cuando aprendes a integrar a Dios en tu vida, que es un poco lo que yo estoy aprendiendo estos últimos 2 años, porque una cosa es creer en él e intentar y empezar a relacionarte más con él y tener más acercamiento, y luego llega siempre un punto en el que dices, vale, pero yo quiero entregarte todo, quiero rendirte todo y quiero que todas las cosas en mi vida, que yo misma hable de ti. Cuando llegas a ese punto y empiezas a ponerlo en práctica, ahí es como ahí es cuando puedes llegar a esa certeza y a esa, ¿cómo decirlo? A ese nivel de paz y satisfacción con la vida, que es que da igual lo que venga, que no significa que no te vaya a afectar y que no vayas a seguir sintiendo emociones negativas, porque también son parte de la vida y somos humanos, no somos robots, reaccionamos a las cosas, pero tienes esa seguridad y esa confianza plena de que cualquier cosa que pase, de que da igual lo que pase, que él está contigo en todo momento. Se me está haciendo difícil cerrar este vídeo porque es como que ningún cierre está lo suficientemente a la altura de la historia que te acabo de contar, pero creo que lo voy a dejar aquí. Lo dicho está, yo he rezado antes de empezar este vídeo para que él me inspirara a contar las cosas pues que considera que tienen que estar en este vídeo. Si en algún momento hay que hacer una segunda parte contando más anécdotas de cómo fue mi testimonio o ampliando algo, pues lo haré, pero creo que vamos a cerrar aquí y ya está. Que espero haberme explicado bien, que espero de corazón que escuchar este vídeo, igual que a mí me ayudaba en su día escuchar testimonios de otros, a ti también te ayude, que te devuelva la esperanza y que veas que siempre hay una salida. Que lo importante es no rendirse, decir, vale, decidir ese momento de tú decidir, no quiero seguir estando así, quiero coger las riendas y quiero salir del pozo, se puede, y que creas o no creas, yo de verdad que te recomiendo que hagas la prueba de decir, pues tal y como hice yo, que lo que hice fue ser sincera y honesta, simplemente, oye, mira, yo no creo en ti, pero yo qué sé, pues si eres real, ayúdame, porque la propia Biblia lo dice. ¿Cómo es? Y me buscarán y me hallarán. Espérate, Jeremías 29:13, prex. Bueno, voy a leerlo más amplio. Esto dice el Señor: cuando pasen en Babilonia 70 años, os visitaré y cumpliré en vosotros mi palabra salvadora, trayéndoos a este lugar. Pues sé muy bien lo que pienso hacer con vosotros, designios de paz y no de aflicción, daros un porvenir y una esperanza. Me invocaréis e iréis a suplicarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis si me buscáis de todo corazón. Me dejaré encontrar y cambiaré vuestra suerte. Me buscaréis y me hallaréis si me buscáis de todo corazón, porque es que así es. O sea, si es que le está esperando que le llames y que le digas que sí, entonces ya está. No me enrollo más. Ahí queda. Confiemos en que este ha sido un buen cierre. Chao.